RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos. Hoy por acá nuevamente Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal. La semana pasada estuvo Gonzalo con ustedes. Yo tuve que estar resolviendo unos temas, precisamente tuve, como incluso ya salió públicamente, reunido con la secretaria de Estado para Iberoamérica del gobierno del Estado español, la señora Cristina Galac, quien vino a Venezuela, se reunió con organizaciones de derechos humanos, incluyendo la nuestra, estaban las personas de COFAVIC, Provea, también estaban familiares, se reunió también con familiares de algunos presos políticos, particularmente de los presos políticos que tienen doble nacionalidad, concretamente nacionalidad española, venezolana. Y hay que recordar estas personas, que son el teniente coronel Ruperto Sánchez, quien se encuentra ya casi 7 años preso y debo decirlo, insistir, ya con libertad por haber cumplido su condena formalmente en virtud de lo que se conoce como las redenciones judiciales, que legalmente permiten que la persona quede en libertad luego de cumplir con ciertas condiciones, en este caso con el trabajo en los centros de reclusión certificados por las autoridades específicas, y eso ha ocurrido con Ruperto Sánchez, y su condena finalizó en agosto del año pasado, y a pesar de ello no ha sido, perdón. Ok. Y a pesar de eso, que tengo una persona en línea, a pesar de eso no ha sido liberado. La otra persona es Iván Sánchez Negro, también preso político de nacionalidad española desde hace más de 7 meses. El otro es Jorge Alayeto, quien se encuentra ya casi 3 años preso. La esposa también se reunió con ellos. También está María Auxiliadora Taboski, otra presa política, Ángel Espósito, y esas personas fueron familiares que se reunieron también con la Secretaría de Estado. Esperemos que esas gestiones puedan servir para lograr la liberación de estas personas. Bueno, la semana pasada también hubo una conversación de Gonzalo Imió, vicepresidente del Foro Penal, con Huitza Santos, quien es abogada, coordinadora del Foro Penal en el estado Apure. Huitza, el interés de la llamada de ella la semana pasada era relacionado concretamente con la detención de 2 periodistas, Luis Gonzalo Pérez y Rafael, ya Huitza nos recordará, que trabajan para NTN 24. El Foro Penal participó en asistencia a estas personas y fueron liberadas sin ser presentadas ante un tribunal, pero fueron liberadas
y entiendo que también hubo otros 2 detenidos. Wixa nos hará el resumen de la situación, pero no solo de esta situación en particular, sino también de la situación que hoy se vive en el estado Apure. Recordemos que no, según la información que tenemos, Wixa nos aclarará, no ha parado este conflicto que ocurre allá entre entendemos, pues así por lo menos se señala en la prensa, una disidencia de la guerrilla colombiana, de la FARC y las Fuerzas Armadas venezolanas. Bueno, vamos a establecer contacto pues con Wixa Santos, coordinador del Foro Penal del Estado Apure. Hola Wixa, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás, Alfredo? Wixa. Saludos Bien, para gracias. todos, muchísimas gracias por el espacio. Siempre es bueno que recuerdes cómo se pronuncia bien tu nombre, porque uno mismo siempre se equivoca. Sí. Wixa, Wiexa. No, mi nombre se dice Viexa. Viexa. Correcto. Entonces, la W no se pronuncia así, sino Viexa, queda como una B. Viexa. Bueno, Viexa Santos es la coordinadora del Estado Apure del Foro Penal. Quería que, como decía, que nos resumieras la situación actual y lo que ocurrió pues la semana pasada en relación con estos periodistas detenidos, la situación y la situación de ellos concretamente, pero además la situación actual de este conflicto que está, o que entendemos, tú nos confirmarás, que sigue ocurriendo allá en el Estado Apure, en la zona, particularmente en la zona de La Victoria, si no me equivoco, que es donde están ocurriendo todos estos problemas, ¿no? Cuéntanos, Viexa. Sí, bueno, ciertamente la situación persiste. Como sabemos, desde el día sábado 20 se inició un traslado considerable del ejército venezolano y el día 21 inició un enfrentamiento en La Victoria. La Victoria es capital de la parroquia Urdaneta. Estos enfrentamientos se han desplazado dentro de casi toda la parroquia Urdaneta, pues es así como conseguimos que se encontraron combates en La Osa, en otros sectores, porque esta es una parroquia bastante significativa por su dimensión geográfica. Frontera con Colombia, al frente, a escasos 10 minutos en el paso fluvial, se encuentra con Arauquita. Por eso es que los desplazamientos de las personas venezolanas o los ciudadanos venezolanos y colombianos que se encontraban en ese sector inmediatamente se trasladan a Arauquita. El conflicto que está estado en esta zona se persiste, tan es así que el día de ayer hasta se habló de la creación de una nueva brigada, la Brigada 94, que va a tener sede ahí en La Victoria, otro nuevo teatro de operaciones sería. En consecuencia de ello, lamentablemente debemos decir que sí, el combate persiste contra la FARC-EP en esta zona. Aún lamentablemente el hospital de San Cristóbal en Táchira, porque los heridos más graves han sido trasladados hasta Táchira, que es el hospital que quizás se encuentra mejor dotado para ello, porque en La Victoria no hay ni las condiciones, ni siquiera en Guasdualito hay unas condiciones óptimas para poder atender a heridos graves. Más aún, el día de ayer, creo que fue antes de ayer, llegó un hospital móvil que trasladó el ejército. En cuanto a la detención de la semana pasada, decía así como los doctores, Diógenes Tirado, que debo aclarar es el presidente de la delegación del Estado Apure de Guasdualito del Colegio de Abogados, también se encontraba Juan Carlos, sino que fueron retenidos en el comando desde aproximadamente las 4:30 de la tarde. Desde allí se desplegó, por supuesto, una actuación de organizaciones no gubernamentales en la visibilización de redes por parte de nosotros también para justamente poder determinar el paradero de estas personas. Es así como al día siguiente eso ni se permitió visualizar a las personas ni poder saber realmente si se encontraban allí. Más aún, la esposa del doctor Diógenes Tirado fue quien es abogada también y también le negaron que él se encontrara. A las 5 de la tarde aproximadamente ellos fueron liberados en una urbanización hasta sus familiares. Gracias a Dios, en ese urbanismo había una colega y inmediatamente el doctor Diógenes se comunicó y nos informan, pues. De hecho, el representante del foro se encontraba en ese momento en el teatro de operaciones y bueno, hicimos toda la movilización posible para poder lograr el traslado de los periodistas desde la población de Guasdualito hasta la ciudad capital. Ok, y óyeme, porque a veces es difícil, porque se oye mucha información en medios de comunicación,
sobre lo que ocurre y en diferentes redes sociales. Y usted sabe que ahorita hay tantas redes sociales, tantos que opinan, tantos medios, incluso digitales, que es difícil saber concretamente la realidad de lo que ocurre allá en el estado Apure con este conflicto, digamos, armado que está ocurriendo allí. Si nos puedes recapitular cómo comenzó y llegar otra vez a la situación actual que ya nos comentaste, pero sobre todo explicarles al que no tiene idea de lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Bueno, hay que referir que el estado Apure es una zona en donde existe presencia de la guerrilla en gran parte del territorio. Este es un estado muy extenso que tiene esas autoridades, entonces es así como muchos grupos se han apropiado de determinados sectores. Por ejemplo, yo puedo indicar que este mismo año hay un antecedente a este conflicto que se suscita en este momento, que fue en el sector La Macanilla, en donde existió un fuerte enfrentamiento entre guerrilleros y representantes del ejército venezolano. Ese enfrentamiento tuvo su preclusión en el mismo mes de febrero. Duraron más o menos 15 días el conflicto que se presentó en esa zona bastante transitada, porque esta es la zona en donde se accede hacia el Sinaruco, que es una zona turística del estado, que a pesar de que nos encontramos en una cuarentena, hay quienes han accedido a estos lugares. Luego de esto, que esto precluye, es cuando en marzo se suscita este enfrentamiento que entiendo es del el Estado venezolano para poder repar EP como apropiados del territorio, y eso es el contexto que se visualiza, pues el enfrentamiento entre el Estado venezolano y estos grupos subversivos para lograr su repliegue de nuestra zona del territorio venezolano. Y este tema, o sea, porque, claro, repito, seguimos un poco con ciertas informaciones criminales, etcétera, pero por otro lado, como tú lo referías, se habla de que es específicamente la guerrilla, es decir, ¿cómo podemos nosotros, y que supuestamente es una disidencia de la FARC, cómo podemos efectivamente determinar que eso es cierto? Porque pareciera que algunos sectores o el gobierno venezolano señala que no son FARC, sino que son el grupo, digamos, de delincuentes o de narcotraficantes, etcétera. O sea, ¿cómo podemos, existe realmente algo verificado que realmente podemos decir que sí, efectivamente FARC, disidencia de la FARC, o es una simple presunción? No, bueno, realmente el pronunciamiento que han hecho las mismas, digamos que fuerzas de la FARC, quienes hasta emisoras de radios existen, afectos a estos grupos, son los que indican justamente su presencia en este sector. Este sector es una zona conocida, justamente es una zona tomada por ellos. Pues no se ha hablado nunca de que exista un crimen organizado diferente a la FARC-EP o a este grupo subversivo. No podríamos referir que existe históricamente algún antecedente al respecto, solamente de esto, la FARC, el EP, de verdad. Ok, y una pregunta, porque claro, uno de los temas por los cuales, o al menos así lo referían ellos mismos, yo vi una entrevista reciente, yo no he hablado todavía, sé que nos tenemos que reunir con ellos porque evidentemente, otro no, Rafael creo que Hernández, señalaste. Es decir, ellos fueron detenidos, según ellos decían, un poco porque estaban informando sobre lo que ocurre allá. ¿Cómo está el tema de las restricciones para llegar a ese lugar? Es decir, ¿qué información, quiénes tienen acceso? ¿Hay periodistas que tienen acceso a una información real de lo que ocurre? ¿Ha habido o hay una total y absoluta restricción de acceso? Bueno, Alfredo, la restricción es de hecho los periodistas y los activistas de derechos humanos que fueron retenidos, ellos no ingresaron por el territorio venezolano, no se puede pasar hacia la Victoria porque es una zona que está tomada por el ejército en virtud del conflicto que se presenta. Es decir, que tengo la información a suministrar información. Más aún te indico que los números que les he referido yo siempre han sido tomados de autoridades colombianas por el paso, por ejemplo, para poder establecer el número de desplazados que existe. Tienes que irte. Aprovechar la oportunidad, primero para agradecer al equipo de Apure y a ti por activarse en esta
detención que ocurrió de estos periodistas. Pero más allá de eso, quería pues que invitaras a quienes quieran participar en tu equipo, en tu coordinación del Estado Apure, que expliques un poco lo que están realizando por allá, cómo está conformado el equipo, cómo pueden participar, y tú misma con tus palabras les expliques cómo pueden hacerse parte, si quieren, no solo abogados, sino también defensores activos en esa zona, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad realmente, Alfredo, porque sí considero que necesitamos ahorita una gran motivación para que las personas se unan a este maravilloso trabajo del activismo en materia de derechos humanos. En el Estado Apure contamos con aproximadamente un equipo de 16 abogados que de manera muy voluntaria tratamos de hacer un trabajo en defensa de los derechos humanos, en reivindicación de los derechos fundamentales que pueden ser vulnerados a las personas detenidas arbitrariamente, a las personas detenidas por razones políticas. El equipo realmente tiene la necesidad de que seamos multiplicadores de la misión que realizamos. El caso de los defensores activos, que tienen un trabajo muy importante con familiares, con la búsqueda justamente de tratar de colaborar de alguna manera con resarcir un poco ese daño que se genera ante una detención arbitraria, no solo a quien está privado de libertad, sino a los familiares, esos seres queridos que se vulneran derechos tan importantes como el poder ver, poder saber, poder entender y tener información acerca de las circunstancias o por qué está siendo detenido un ser querido. Así que bueno, los invito a todos y los conmino a trabajar en esta hermosa misión, a que seamos cada día más y podamos ver cristalizado el sueño de reivindicar los derechos de todos los ciudadanos de manera absoluta. Claro. Bueno, y como saben, la labor del Foro Penal está sobre todo fundamentada en este equipo de voluntarios que están siempre pendientes para atender o asistir a las personas que han sido no solo detenidas arbitrariamente, sino víctimas de violaciones a los derechos humanos producto de la represión política. Y como bien saben, ya tenemos pues capítulos incluso en el exterior, que estamos asistiendo también en la medida de lo posible a personas, a venezolanos, sobre todo que han tenido problemas, sobre todo en temas inmigratorios, incluso personas que han sido detenidas en otros países, siendo pues solicitando pues el refugio por la situación que se vive en Venezuela. En los teléfonos del Foro Penal, lo repito, y aprovechando aquí, son 0414-269-4287, allí es el centro de denuncia que siempre trabaja 24 horas del día y las 7 días de la semana, y 0412-556-8211 y 0412-556-8212. 0414-269-4287, 0412-556-8211, 0412-556-8212. Y eso es importante considerarlo porque no es imposible para nosotros atender estos temas vía Instagram o vía Twitter o vía redes sociales. Tiene que haber toda una confirmación de la denuncia, confirmación de la procedencia de la denuncia, incluso para poder verificar que es cierta lo que ocurre. Por lo tanto, necesitamos todo ese proceso que no es complicado, pero es rápido, pero es a través de la vía telefónica que así lo hacemos. Bueno, también vamos a ver cómo estamos con los tiempos. Son las 11:28 ya, pero a ver si ya tenemos la posibilidad de conectarnos con nuestro coordinador del Estado. ¿Perdón? Ok. Entonces vamos primero a un corte y después vamos a conversar con nuestro coordinador del Estado del Tamacuro, Orlando Moreno, que hay una situación allá también de denuncia de varias personas con unas agresiones de cuerpos policiales. Y luego vamos a hablar, que es un tema importante, también con familiares pues de presos políticos para poder conocer su situación. Particularmente vamos a hablar con la esposa de Álvaro Sánchez Negro, un preso político que lleva ya más de 7 meses, una situación bastante delicada de salud allí en Yare 3. La esposa me comentaba que está en una situación bastante delicada, así me escribió,
le dio síncope, labios hormigueantes, dolor de cabeza, mareos, casi se desmayó por el muy intenso calor en la celda donde se encuentra. Día a día se deteriora, pasos agigantados. Dice, estoy muy angustiada por su estado de salud y además tiene insomnio, lo que lo puede llevar a una depresión o locura. Y está en una situación bastante delicada, sin proceso judicial, inocente, y queremos conocer de su situación. Él fue detenido solo por mensajes emitidos en redes sociales que no tenían ningún tipo de connotación, ni de odio, ni de agresión, como nos preferiremos. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. Cabilac denunció que la capacidad productiva del sector ha caído alrededor del 10 al 13% por la falta de combustible. Agricultores del estado Zulia alertan que la escasez de gasoil amenaza con desaparecer el 70% de la producción de plátano. Estudiantes universitarios protestan en el hospital universitario por la muerte de trabajadores de la salud. Arribó al país un nuevo cargamento de insumos médicos desde China. En internacionales, el estado de Sao Paulo en Brasil registra un récord de 1.389 muertos por COVID en 24 horas. Y en los deportes, el bateador estadounidense Giancarlo Stanton pegó un Grand Slam en la victoria de los Yankees de Nueva York 7-0 ante los Orioles de Baltimore. 11:33. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Contigo, María Corina Machado. En Venezuela han habido 29 elecciones en estos 22 años. 15 referéndums. Todos, absolutamente todos, han terminado con el régimen arrasando, arropando, atropellando. Incluso
cuando la organización ciudadana se reflejaba en una participación tal y en una organización tal y en una lucha tal que podía revertir el fraude en los primeros tiempos. Hoy tenemos absolutamente claro que no hay manera que estos criminales salgan por los votos. No hay manera. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí nuevamente en el programa pues del Foro Penal, Alfredo Romero, quien les conversa hoy sobre esto. Vamos hablando previamente de la situación del Estado Apure y ahora no sé quién pudimos contactar. Tenemos programado, tenemos entonces ya a Orlando Moreno, quien coordina el Foro Penal en el estado del Tamacuro, y hay una situación allá planteada que quería que él nos conversara. Hay una denuncia de diferentes personas sobre agresiones que han recibido. Quería que nos contara. Sé que Orlando estuvo compartiendo con estas personas. Incluso estamos pues sacando algunos testimonios en relación con lo que está ocurriendo allí. Pero bueno, quería, Orlando, que nos contaras, nos hicieras. Yo sé que tú estás en del Tamacuro y quiero, sobre todo porque aquí hay personas también del exterior, que nos cuentes la situación en del Tamacuro, que está ocurriendo por allá, y particularmente esta situación de agresiones recibidas de diferentes personas por parte de algunos cuerpos de seguridad que evidentemente constituyen una violación grave de derechos humanos. Hola Orlando, ¿cómo estás? Adelante. Buenos días, Alfredo, gracias por la oportunidad. Bueno, sí, en este momento me encuentro viendo la situación de la cola de la gasolina en el precio internacional, también una situación que agrava comunidades enteras que se desplazan caminando muchos kilómetros para poder abastecerse de alimentos, también situación que es repetitiva a diario prácticamente. Lo que ocurre específicamente en la parroquia Virgen del Valle, en la comunidad de La Horqueta, es un pueblito bastante alejado de la capital del estado del Tamacuro, que es Tucupita. Aproximadamente queda a 2 horas. Este pueblo, por las consideraciones, por ejemplo, sin ningún tipo de servicios básicos de internet, es un lugar que se presta para cualquier situación de violación de derechos humanos. En este caso, la comunidad de La Horqueta tiene más de 1 año y medio viviendo una situación bastante lamentable, que es que las fuerzas represivas del Estado van hasta este sitio y comienzan a extorsionar, a quitarles los pequeños productos que comerciantes, y en este caso productores, producen para las ventas. En este caso, en muchos de los testimonios bastante lamentables, escuchaba que les pedían un aproximado de $5,000, porque si no, los amenazaban de muerte o los amenazaban de que iban a secuestrar a sus hijos. Hay un caso en particular que fueron y entraron a una de las casas de estos comerciantes y arrodillaron al hijo de 12 años con las manos en la cabeza y le ponían la pistola en la cabeza al niño y le pedían la suma de $2,000 a estas personas. Se llevaron al papá lo tuvieron aproximadamente 1 semana detenido, y cuando volvió pudieron verle que tenía heridas y en el pecho, en la parte del pezón, tenía quemaduras. Incluso fui hace pocos días y aún tenía las quemaduras en el pecho. O sea, y cada uno recientemente cuando hicimos el video denunciando, había una situación donde un ganadero, una persona que tenía 5 vacas, ellos fueron y supieron que tenía 5 vacas, le pidieron unas, a no dárselas, fueron hasta allá y igual se los
detuvieron y fue prácticamente la gota que rebasó el vaso, porque ese fue prácticamente una situación que se venía presentando. Se cayó la llamada de Orlando Moreno, vamos a intentar recuperarla. También vamos a ir, vamos a conversar, ya creo que también podemos establecer algún contacto para que no se nos acabe el tiempo, con la esposa de Álvaro Sánchez, María del Carmen Rodríguez, que es esposa de Álvaro Sánchez, quien es preso político. Vamos a tratar de recuperar con Orlando y si no, vamos a la conexión con ella. Orlando contaba pues una situación de agresiones. Yo le iba a preguntar y voy a aprovechar sobre, claro, se habla de cuerpos de seguridad que verifica que sean realmente ellos y no, porque evidentemente están actuando como lo que pareciera que están actuando como criminales, ¿no? Y nosotros como Foro Penal debemos también hacer la denuncia formal, concretamente ante Fiscalía, y que quede constancia de esa denuncia, a ver si hay algún tipo de actuación por parte de la Fiscalía para investigar esta situación que está ocurriendo allí. Nosotros como organización lo que hacemos pues básicamente es servir de canal y de apoyo a las víctimas y de alguna manera darle alguna, digamos, canal para solucionar el problema, ¿no? Pero allí definitivamente quien puede investigar esto es la Fiscalía. También debe haber participación de la Defensoría del Pueblo. Vamos a ver qué situación se está viendo allí. No sé si establecimos contacto otra vez con Orlando o no. Orlando, adelante. Yo quería un poco, sé que contaste varias situaciones allí, pero que en este caso las víctimas han hecho ya denuncia ante Fiscalía, Defensoría del Pueblo. ¿Cómo estamos canalizando eso? Ellos hicieron, Alfredo, no sé hasta qué punto me escuchaste, pero te comentaba que ellos hicieron como una especie de denuncia colectiva, apoyado por el Consejo Comunal. Incluso hasta un concejal del PSUV está apoyando ese escrito, donde ellos incluso le hicieron llegar a la Fiscalía, pero lo que no quieren es, por ejemplo, ellos les manifestaban, incluso el mismo FAES le manifestaba que pueden hacer la denuncia, o sea, hagan la denuncia. El mismo que entró prácticamente a llevarse al ganadero, le decía, pongan la denuncia. O sea, ellos no entendían que por qué la FAES poner la denuncia ante la Fiscalía si ellos lo que no quieren es prácticamente que se quede como engavetado. Ellos nos pidieron prácticamente para buscar y será el canal. Dime. El escrito se presentó ante Fiscalía. ¿Tienes el recibido de Fiscalía, el sello de recibido de Fiscalía de ese escrito o no lo tienes? Sí, lo tengo. Ok, o sea que ya la denuncia está hecha. ¿Cuándo se hizo esa denuncia ante Fiscalía? Sí, la primera acción que hizo Fiscalía, que me comentaron hace 2 días, fue mandar a alguien de la LOCNA, porque colocaban en el escrito que los niños incluso recibían algún maltrato psicológico. Y la primera acción de Fiscalía fue enviar una comisión de la LOCNA hasta este sitio, pues. Okay. Y ante la Defensoría del Pueblo, que sería bueno canalizarlo también ante este organismo, quien en la Defensoría del Pueblo se encuentra ya presente. ¿Hay alguna oficina donde se pueda presentar una denuncia concreta o se haga remisión de esta misma? Sí, hay una oficina dentro del Ministerio Público que prácticamente viene sirviendo como enlace. Defensoría del Pueblo como tal, oficina, no hay. En la misma Defensoría del Pueblo, en los derechos fundamentales, ahí incluso puede, o atención a la víctima, que también puede incluso hacer que la denuncia se haga, pues. Algunas personas de la Fiscalía, al ver la denuncia como tal, ellos sugirieron que llevaran como esa denuncia colectiva para darle celeridad y si tenían algún nombre de los funcionarios actuantes de esa situación, pues. Claro. Bueno, esta es la situación entonces que vivimos allá en Delta Macuro. Estamos hablando con Orlando Moreno, quien es el coordinador de Delta Macuro del Estado de Delta Macuro, del Foro Penal. Y bueno, Orlando, también queremos dar la oportunidad vamos a tener que trancar para darle oportunidad a María del Carmen Rodríguez. No sé si vamos a poder establecer contacto con ella, Carla, para conversar sobre el caso de Álvaro Sánchez, que creo que es bien importante. Bueno, Orlando, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Vamos a sacar un video con esta situación y pues para explicarla con más detalle. Muchas gracias, Orlando, y suerte por allá.
No sé si tenemos ya a María del Carmen Rodríguez conectada. Aún no. Bueno, para hacerles el resumen del caso mientras conectamos con ella, Álvaro Sánchez Negro es un ciudadano de 56 años, creo yo, aproximadamente. Fue detenido en Chacao, en la zona de Chacao, por emitir, lo inculpan de instigación al odio por unos mensajes en Twitter. Y de verdad que yo conozco el expediente, he leído los mensajes y en modo alguno se refiere a alguna situación de odio, sino simplemente reclamaba por el precio que está cobrando el servicio de aseo urbano, y básicamente por eso lo inculpan de instigación al odio. Incluso los tweets a los cuales se refieren, lo que hace es especificar pues que hay unos aumentos de tarifas, el cual no está en favor, y eso, bueno, llegó debo decir que una denuncia incluso de la Fiscalía de Derechos Humanos, básicamente de oficio, lo cual me llamó bastante la atención porque se han hecho muchas denuncias incluso de casos de torturas, situaciones muy graves que la Fiscalía de Derechos Humanos no ha hecho o no ha reaccionado de esa forma. Esta situación trajo como consecuencia que le allanaran su casa y lo llevaran detenido, y básicamente al día de hoy pues se encuentra privado de libertad. Y queríamos hablar con la esposa por la situación que ocurre hoy día, ya que se encuentra en una situación de salud bastante grave. Mari, queríamos conocer pues la situación de tu esposo. Álvaro, resúmeles a todos los que está ocurriendo. Si quizás empezamos por la situación que vive actualmente, para entonces proseguir a que les expliques lo que ocurrió y lo que se está viviendo. Bueno, él se encuentra en estos momentos en muy mal estado de salud. De hecho, el domingo tuvo lo que se llama un síncope, lo que conocemos vulgarmente como un golpe de calor. Le bajó muchísimo la tensión, se le adormecieron los labios, el brazo, las piernas, que estaba mareado con dolor de cabeza, y ahí no hay atención médica. Él necesita urgentemente atención médica. Hace muchísimo calor y a él le afecta muchísimo. Él ha perdido 30 kilos de peso desde que está detenido y está muy débil, tiene mucho dolor de columna, sufre de esofagitis, gastritis, hernia hiatal. Las hemorroides se le salen por las condiciones en las que tiene que hacer las heces, y se le inflamó la próstata, tiene ahora prostatitis aguda. De verdad está muy, muy deteriorado, aparte que tiene insomnio, y eso puede degenerar en una depresión, te puedes volver hasta loco por no dormir. Entonces está de verdad en las condiciones en las que está, incluso tiene un informe médico donde dice que su condición es grave, pero nadie ha hecho caso. Sí, esto es importante porque me consta, porque lo he visto, un informe no solo médico, estamos hablando de medicatura forense. Entonces señala unas condiciones de salud bastante graves, y a pesar de eso, que no es un informe médico privado, un informe supuestamente pues oficial, y no ha habido ningún tipo de atención médica. Esto es algo que lamentablemente ha ocurrido en varios casos, ya lo hemos denunciado, incluso ocurrió en una oportunidad, ha ocurrido situaciones más graves, como el caso de Salvador Franco, indígena Pemón, quien murió en el rodeo 3, y no queremos, pues, el rodeo 2, perdón, y no queremos pues que esto ocurra a otros presos. Por eso la insistencia de la esposa de que sea atendido médicamente y bueno, y además obtener su libertad. Cuéntanos, digamos, si puedes explicar a todos la historia de lo que ocurrió desde el momento de su detención, si ha habido algún proceso judicial, quizás lo que ya yo sé, pero de tus palabras, ¿qué es lo que ocurrió con su caso? ¿Por qué es inocente? ¿Por qué debe ser liberado? Ok, él fue detenido el 13 de agosto de 2020, nos allanaron la casa, todos los equipos electrónicos se los llevaron, la PC, la laptop, los pendrive, todos los celulares, y ya se determinó que de la cuenta de Chacao Today no ha salido absolutamente nada de esos equipos. Mi esposo no es Chacao Today.
quien es Chacao Today es un ciudadano que tenía una tienda de computación en Altamira, la cerró hace 4 años y hace 4 años está en Madrid. O sea que no ha sido mi esposo. También alegan que desde su cuenta personal... Tú hablas de Chacao Today, que no lo habíamos referido previamente, porque la cuenta a la cual señalan que supuestamente emitieron unos mensajes es de Chacao Today y él no tiene nada que ver con esa cuenta. Pero además de eso, también se refieren a supuestos mensajes que él emitió, que en definitiva son simplemente relacionados con el deterioro o más allá de eso las altas tarifas de aseo urbano. Exacto. Él formaba parte del comité de afectados del aseo urbano y él ni siquiera creó ese comité. A él lo invitaron como portavoz, ya que él es un líder vecinal de más de 12 años de trayectoria en el municipio. Entonces él era el portavoz y él simplemente daba las instrucciones a través de su Twitter y a través de su Instagram de qué eran los pasos a seguir para que los comerciantes y los vecinos ejercieran el derecho democrático de protestar y exigir que se revisara la ordenanza del aseo urbano, porque las tarifas son confiscatorias. Entonces, por eso es que a él lo metieron preso. Y entonces dicen que él incitaba también al odio desde su cuenta personal de Instagram. No, discúlpeme, él solamente ejercía el derecho de los vecinos y los comerciantes de protestar por una tarifa confiscatoria. Nada de incitación al odio, es mentira, totalmente falso. Entonces, bueno, a partir de ahí lo llevaron detenido 3 meses a Parque Carabobo, la sede 6CPC. Después de allí lo trasladaron a Yare y de verdad las condiciones en las que se encuentra son patéticas. La condición, por ejemplo, el agua que les llega no es potable, es un agua marrón. Ellos la tienen que filtrar y gracias a un vecino que me donó tabletas potabilizadoras, la pueden tomar, pero igualito es agua marrón, que tiene minerales, sabe Dios qué cosa tiene. Las cucarachas campan a sus anchas, las moscas, o sea, de verdad la situación es terrible, terrible. Y siendo una persona inocente, porque él lo único que hizo fue ejercer el derecho de los vecinos y los comerciantes de protestar y exigir que se revisara la ordenanza del aseo urbano. Bueno, esto es uno de los, pues, lamentablemente tantos casos de presos políticos y ya finalizando debemos hacer referencia pues a lo que es la máquina de la represión que precisamente señala o nos informa sobre la situación actual de los presos políticos en Venezuela y de la situación de todo lo que está ocurriendo en esta materia. Vamos entonces a la máquina de la represión. La máquina de la represión. El número de presos políticos se mantiene en 320 presos políticos en Venezuela, de los cuales 123 pertenecen al sector militar, 197 son civiles, hay 24 mujeres en la condición de presos políticos, y el restante 296 son hombres. Quiero decirles que hasta la fecha estamos hablando de más de 15, concretamente 15.701 encarcelaciones, es decir, personas que han sido detenidos con fines políticos del año 2014. De este número, quiero decir también que el Foro Penal ya el día de hoy ha atendido más de 12.000 de esta cantidad de personas. Se siguen obteniendo un tema muy importante en relación con esto, que es que solo 156, esto es importante, de las personas que han estado detenidas con fines políticos, de los 15.701, han sido condenadas. Y el más del 90% de las personas que han sido detenidas con fines políticos no han tenido derecho a un proceso judicial. Al día de hoy, de los actuales 320 presos políticos, solo 40 han tenido condena. Y más del 80% de ellos, que el número supera pues los 280 aproximadamente,
son personas que no han tenido procesos judiciales. El caso de Álvaro Sánchez, el cual estamos hablando con la esposa, María del Carmen Rodríguez, que está todavía conectada, es un caso donde precisamente no ha tenido procesos judiciales, es decir, no ha comenzado un juicio, no ha tenido derecho a la defensa, no ha tenido derecho a conocer formalmente de qué se le acusa en una audiencia. El caso de Jorge Alayeto, por decir que ya casi 3 años, preso político, también no ha tenido derecho a un proceso judicial. Se inició en la apertura del juicio en una audiencia que no ha finalizado y todavía no ha tenido la oportunidad de defenderse, es decir, ni siquiera ha iniciado realmente el proceso judicial, estando 3 años preso. Hay personas que están ya libres, que tuvieron 4 años, 5 años, que nunca tuvieron derecho a un proceso judicial. Otro caso, por decir, que nos hemos referido en varias oportunidades aquí, Antonio Garbi, un muchacho que fue estudiante cuando fue detenido en el año 2014, ya más de 6 años preso y no ha tenido ni siquiera una audiencia preliminar. No ha comenzado un proceso judicial. Y eso es importante, porque entonces dicen, no, es que estos son delincuentes que cometieron delitos. Pero ¿cómo me vas a decir eso? Aquí no existe un sistema de justicia, porque no lo determina una narrativa de un funcionario en un medio de comunicación, en redes sociales, lo determina. Es un juicio que debe proceder y que debe respetar el derecho a la defensa y allí considerar si la persona tuvo una responsabilidad por algún delito. Pero es que no las tienen, porque no tienen derecho ni siquiera a defenderse. Por eso es tan importante la participación de todos en esta denuncia, en visibilizar estos casos para que no queden olvidados y que se sepa lo que está ocurriendo y obtener evidentemente sus libertades que la merecen todos. Bueno, ya debemos concluir, son las 11:56, muchas gracias por estar atentos y hasta la semana que viene, que vamos a seguir pues refiriéndonos a varios casos. Muchísimas gracias a Radio Caracas Radio por la oportunidad de siempre y bueno, hasta la próxima semana. Siempre finalizamos con nuestro lema del Foro Penal, que es que no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. ¿Dónde están los aviones de papel que volaban libremente del balcón? Aquí van nuestros cantos de valor a un pueblo herido, a un pueblo querido. ¿Quién para tantas balas el mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Las paredes no encierran ideas y las rejas no paran